Entonces, hoy pues vamos a trabajar ahí en la parte de las equivalencias lógicas. Hasta este momento ahí recapitulando lo que hemos visto, ¿verdad? Trabajamos el modus ponens, ¿verdad? Trabajamos el modus ponens, que entonces es en donde tenemos una condicional. Si tenemos una de ellas, ¿verdad? Entonces la conclusión es la otra, ¿verdad? Este pues se llama también razonamiento directo. También vimos ahí el modus tollens. En este pues teníamos ahí también una condicional, luego tenemos la negación de un, y entonces como una estaba negada, entonces la otra en consecuencia también es negada. Luego de eso pues vimos la simplificación. La simplificación pues es cuando nosotros tenemos una conjunción, ¿verdad? Y si nos aparece entonces una de las proposiciones, la conclusión va a ser es que podemos separarlo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una conjunción, nosotros podemos separar porque se está afirmando que las dos son verdaderas. Es por eso. Esta es simplificación. Luego está la adición, ¿verdad? Si nosotros tenemos una proposición, entonces le podemos agregar otra utilizando la conjunción. Vimos también allí el silogismo disyuntivo. En esta pues tenemos ahí tenemos una disyunción, y si tuviéramos la negación de una, entonces significa de que la otra es verdadera, ¿verdad? Luego está la transitiva. La transitiva pues nos decía que si tenemos ahí dos condicionales, seguimos ahí que prácticamente lo que nosotros buscamos es de que haya un puente, ¿verdad? Pues decía la condicional P implica Q y Q implica R. Entonces es transitiva porque entonces la conclusión es de que P también va a implicar a R, ¿verdad? Porque ahí Q es el puente. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy pues vamos a trabajar en algunas equivalencias lógicas. Bueno, cuando nosotros hablamos ahí de equivalencias lógicas, ¿verdad? Dice que son tautologías de la forma A es equivalente a B, ¿sí? Esa doble flecha aquí lo vamos a leer como equivalente, ¿sí? A es equivalente a B, es decir, que una forma la puedo trasladar a otra. Entonces, dice que es verdadera exactamente cuando A y B tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? La equivalencia lógica es verdadera cuando ambas son iguales, cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. Ahí es equivalente. Bueno. Entonces, dice que cuando A y B son proposiciones compuestas, esa condición debe ser verdad para todos los valores de verdad de las proposiciones atómicas usadas en A y B. Esto significa que A y B son proposiciones lógicamente equivalentes. Entonces, tenemos ahí. Entonces, una equivalencia lógica tiene la forma A equivalente a B, donde A y B son posiblemente compuestas. ¿Sí? O sea que no solamente podemos tener proposiciones simples, sino podemos tener proposiciones compuestas. Y esta expresión también es lo mismo que las tres líneas. Las tres líneas también significan equivalente. ¿Sí? Tres líneas significan equivalente. Okay. Entonces, vamos con algunas de esas equivalencias. ¿Sí? Prácticamente, pues, vamos a ver. Entonces tenemos ahí. La primera que vamos a observar aquí es la doble negación. Bueno, ¿qué dice la doble negación? Es que si nosotros tenemos una doble negación, eso se convierte en algo positivo. Si ustedes se dan cuenta que dice que P, la proposición P, es equivalente a la negación de P. Como también nosotros lo podríamos escribir de la forma contraria. La negación de P es equivalente, ¿sí? A P. ¿Sí? Ese razonamiento yo creo de que
de que es bastante lógico, ¿verdad? Es de que si nosotros tenemos una doble negación, lo cambiamos por lo positivo. Anulamos las dos negaciones prácticamente. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Ahí pues tenemos la forma de argumento, porque puede ser cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Luego, entonces tenemos la conmutatividad, ¿sí? La conmutatividad. Bueno, ¿qué dice la conmutatividad? Que es P y Q es equivalente a Q y P. Aquí estamos hablando específicamente de la proposición y también se puede hablar de la disyunción, ¿sí? La conjunción y la disyunción son conmutativas. Es decir, conmutativo, recuerden de que es que el orden, ¿verdad? No altera el resultado. Bueno, entonces ahí pues vamos a tener eso. Y aquí pues están concluyendo ya con esta sección. Entonces tenemos las implicaciones más importantes, ¿verdad? Tenemos ahí las implicaciones más importantes. Bueno, que esa tablita va a ser necesario de que ustedes la tengan, ¿verdad? Entonces, vamos a disminuir, porque ahora pues para la hoja de trabajo vamos a necesitar de esa tablita. Bueno, de igual manera pues les digo, ¿verdad? Yo sí les voy a pedir que ustedes puedan hacer esa tablita, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder resolver, ¿sí? Entonces vamos a pausar. Pues, dice escribir la conclusión de cada una de las inferencias. Cuando nosotros ya estamos hablando de inferencias, ya en el siguiente bloque vamos a trabajar un poquito más acerca de qué es la inferencia, pero resulta de aplicar estas reglas que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden observar de que ahí pues tenemos las tablitas, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es escribir la conclusión. O sea, ¿qué es lo que va a quedar luego de aplicar una de las reglas de implicación, ¿verdad? Entonces vamos aquí con la número 1, ¿sí? Entonces dice, miren, premisa y premisa. ¿Por qué se le llama premisa? Porque estas son las proposiciones, ¿verdad? Aquí no se ha aplicado nada. Aquí están las proposiciones. Entonces dice que acá tenemos el modus ponens. Modus ponens en 1 y 2. ¿Por qué dice 1 y 2? Porque se va a aplicar en las premisas que están marcadas con el número 1 y con el número 2. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la conclusión acá? Estamos hablando de modus ponens. Entonces, miren, en el modus ponens, acá en la tablita, la forma de argumento nos dice que si tenemos una condicional y tenemos a una de ellas, entonces la conclusión va a ser la otra proposición que forma la condicional. Por ejemplo, aquí tenemos P implica Q, y si es P, entonces la conclusión es Q, la otra. Entonces, miren, P implica a la negación de Q. Entonces, tenemos P, entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? La otra proposición, que es la negación de Q. Y ya, ahí está. Ese es el razonamiento que necesitamos. Nuevamente aquí, modus ponens. Tenemos los 3 puntos. Aquí ya no es necesario. Aquí ya no es necesario, solamente se coloca la proposición que va a quedar. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí, miren,
Ahora, modus ponens. Nuevamente, modus ponens en 1 y 2. Modus ponens en 1 y 2. Entonces tenemos la negación de P implica Q. Y en 2 tenemos la negación de P. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Q. Va a ser Q, ¿sí? Porque tenemos negación de P, negación de P. Por lo tanto, entonces va a ser Q. Eso. Seguimos aquí con modus ponens. Entonces, no siempre vamos a tener solamente una proposición, implica otra proposición. O sea, proposición simple. También pueden ser proposiciones compuestas como en los siguientes. Miren, también modus ponens. Ahora tenemos la negación de P o Q implica a la negación de Q y R. Entonces, tenemos negación de P o Q. Vean de que esto es lo mismo que tenemos acá. Entonces, por medio de modus ponens, nos dice que nos va a quedar la otra proposición. ¿Cuál es la otra proposición? Negación de Q y R. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la conclusión aquí en la número 4? Sería Q, el símbolo y negación de R. Y negación de R, muy bien. Q y negación de R, porque tenemos modus ponens también, negación de P y Q y negación de P y Q. Por lo tanto, queda la otra proposición. Bueno, ahora vamos a ver con el modus tollens. Modus tollens. Entonces, aquí dice, en el modus tollens, también llamado razonamiento indirecto, tenemos una condicional. Entonces, si tenemos la negación de una, entonces la conclusión es que la otra también es negación. ¿Sí? O sea que entonces nosotros vamos a negar la otra. Si tengo la negación de una, entonces el modus tollens nos dice que la conclusión es que la otra también es negada. Entonces aquí tengo, miren, menos P o Q y la negación de Q y R. Ahora tengo Q y R. Observen de que aquí lo tengo positivo, ¿sí? Podemos denunciarlo así. Y aquí lo tengo negativo. Entonces, la conclusión va a ser la negación de la primera, que es menos P o Q, ¿sí? Ahora aquí tenemos negación de P y Q implica a Q y negación de R. Tenemos en la premisa 2, negación de Q y negación de R. Esas son las premisas. Nuevamente, modus tollens. ¿Cuál sería aquí la conclusión? Negación, P negada y Q. Negación, muy bien. Y entre paréntesis vamos a dejar negación de P. Y sí, es escribir la otra proposición que tenemos, pero con su negación. Bueno, ahora aquí miren, dice de Morgan. Esta ley de Morgan, ¿verdad? No es una forma de... No es una implicación, sino es una equivalencia lógica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la ley de Morgan. Vamos a explicar qué es la ley de Morgan. Entonces, miren, prácticamente aquí nos va a marcar dos situaciones. Vamos a ampliar un poco para que podamos entender. Entonces, tenemos, miren, la negación, ¿sí? De una disyunción es la negación de las dos y se cambia la disyunción por la conjunción. Y si por el contrario, ¿verdad? Nosotros tuviéramos la negación de P y la negación de Q, lo podemos unir en la negación de la conjunción entre estas dos y el proceso inverso.
Si tenemos la negación de la conjunción, vamos a tener la unión, la conjunción de las dos proposiciones negadas. Si tuviéramos la conjunción de las dos negaciones, vamos a tener la negación de la conjunción. ¿Sí? O sea que cambiamos el símbolo y negamos las otras. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que vamos a hacer en la ley de Morgan. Voy a dividir ahí. Y con la práctica, pues vamos a ir entendiendo. Entonces, de Morgan, miren, aquí tenemos la negación. Negación de la negación de P y Q. ¿Qué es lo que vamos a hacer en De Morgan? Es que vamos a negarlo todo, ¿sí? Entonces, la negación de la negación, doble negación, nos da un positivo, P. Y lo cambio entonces por el otro símbolo. Y negación de Q, negación de Q. Negación de Morgan nuevamente, negación de P. Entonces, ¿cuál va a ser? Negación de P, ¿cuál va a ser? Negación de P. Y la conjunción la voy a cambiar por la disyunción. Negación de la negación de Q, ¿qué me va a quedar? Q. Q. Positiva. Q. Ok, muy bien. Vamos a ver. Bueno. Entonces, ahora vamos a ir con los siguientes que dicen la ley transitiva. Bueno, ley transitiva en 1 y 2. Entonces, aquí es importante que ustedes recuerden lo que les dije, el puente, ¿sí? El puente. Dice, P y R implica menos Q y menos Q implica R. Ley transitiva en 1 y 2. Anulamos el puente y entonces me va a quedar el antecedente del primero, P y R, implica el consecuente del segundo. ¿Qué es el consecuente del segundo? Es P y R implica a R. Tenemos ahora aquí en esto. La negación de P y Q implica a Q y la negación de R. Q y la negación de R implica a S. Con la ley transitiva, entonces, ¿qué me va a quedar allí? Negación de P y Q implica S. Bien, negación de P y Q implica a S. Así es, ¿verdad? Cancelamos, digamos, el puente y entonces así es como nos queda. Bueno. Ahora pues ya se van a ir uniendo, ¿sí? Ya se van a ir uniendo. Entonces, a partir de acá pues voy a ir haciendo únicamente una, porque creo que ya no nos da mucho tiempo. Entonces tenemos aquí, miren, es importante ver los números que vayamos a tener. Entonces, en la número 4 vamos a hacer la ley transitiva en 1 y 2. Entonces dice P y R implica a menos Q. Y en las dos tenemos menos Q implica R. Como es ley transitiva, anulamos el puente. ¿Y qué nos queda? P y R implica R. Muy bien. P y R. Ya me cuesta escribir ahí ustedes. P y R implica a R. Ok. Ahora miren. Ahora dice 3 y 4. O sea que vamos a utilizar el 3 que ya está escrito, que es una premisa, y 4 que no lo acabamos de escribir nosotros, con modus tollens. Entonces, ¿en qué es el modus tollens? Que si tenemos el positivo y el negativo de uno, entonces el otro también será su negación. Como aquí no hay ninguna negación acá afuera, entonces le vamos a agregar la negación de P y bueno, el otro es similar. Entonces ese lo hacen ustedes. Vamos con la número 13. Silogismo disyuntivo.
¿Qué nos dice el silogismo disyuntivo? Miren, el silogismo disyuntivo dice que si tenemos una disyunción P o Q y tenemos la negación de una, entonces el resultado será la otra, ¿verdad? Entonces, silogismo disyuntivo, tenemos, miren, P implica Q o R. Y decimos que menos R, o sea que tenemos esto, entonces lo que nos queda es esto. O sea que la negación anula y entonces nos queda la otra proposición. P menos Q, ¿verdad? P implica Q. Ahora aquí en F tenemos la negación de P y Q o S. Y tenemos la negación de S con silogismo disyuntivo, entonces se cancela acá. ¿Y qué nos queda? La negación de P y Q. La negación de P. Bueno, entonces vamos aquí ya, van ahí un poquito más extensas. Aquí pues ya hay 3 pasos, en cada una hay más pasos. Bueno, entonces aquí tenemos una adición. Necesitamos la regla de la adición. Entonces miren, la regla de la adición es agregar una proposición mediante una disyunción. Esa es la adición. Entonces, adición de menos Q, dice, ¿en quién? En 2. ¿Y quién es 2? Es menos R o menos Q. Ok, ahora, dice el paso 3 que vamos a aplicar la ley de Morgan en el número 3. Como aquí tenemos la unión, la disyunción de 2 negaciones, entonces vamos a sacar ahí la negación. Y entonces digo R ya sin la negación y cambiamos el símbolo. Y Q. Ahora modus tollens en 1 y 4. 1 y 4. El modus tollens dice que si tenemos el positivo, miren, R y Q y la negación de R y Q. Entonces nos queda la negación de la otra proposición. ¿Cuál es la otra proposición? P. P. Entonces aquí nos va a quedar menos P. Bueno, como esto pues lo vamos a seguir reforzando ahí en el siguiente bloque, ¿verdad? Entonces por eso que estamos haciendo, nosotros vamos a seguir trabajando, porque aquí ya están escritos los pasos. Luego será que ustedes demuestren una conclusión utilizando las diferentes leyes que tenemos ahí. Entonces, P y Q implica R y la otra es menos R. Modus tollens. ¿Qué nos va a quedar con modus tollens en 1 y 2? Nos va a quedar la negación de la primera, que es la negación entonces de P o Q. Ahora dice de Morgan en la número 3, es sacar la negación. Entonces, negación de P y negación de Q. Ahora, en la número 5, simplificación, ¿sí? Simplificación. Entonces, aquí pues, ya sea que podamos escribir la negación de P, o también podemos escribir un paso número 6, que también sería simplificación, la negación de Q. Simplificación es separar, tomar solo una de ellas. Hoy, pues ahí nos vamos a quedar. Les dejo ahí las últimas como un reto. Bueno, profe. Vemos. Profe, Sí, ¿profe, una pregunta? díganme. ¿A qué hora le puedo dejar la hoja de física? Fíjese que ya tengo mi proyecto. Bueno,